Ok. Shabbat Shalom a todos, mi amor, esposita, hijos, Juanita, Tati, mamá Estefanía, hija de mi corazón. Bienvenidos a este nuevo encuentro con nuestro Creador y nuestro Salvador. Esta es la Parashá Vaikra, estamos comenzando el libro de Levítico y esta porción va desde el capítulo 1 al capítulo 5 completico. Vaikra significa y llamó. Por lo tanto, Vaikra es una continuación de lo que venimos viendo en Éxodo, donde el Señor nos sacó de Egipto y estableció un pacto con nosotros, nos ordenó construir un tabernáculo donde iba a estar su gloria y donde nosotros íbamos a poder acercarnos a Él. Ahora viene la etapa de poder acercarnos al Señor. El Señor se acercó al pueblo, a nosotros, ahora nosotros necesitamos acercarnos a Él. Y de eso se trata la continuación que vamos a empezar hoy con Levítico. Y llamó. El primer comentario introductorio que quiero hacer en esta parashá, y ustedes se van a dar cuenta un poquito de la riqueza del idioma hebreo y de la importancia de estudiarlo desde su versión original. Es imposible que en ninguna versión traducida en ningún idioma vamos a poder ver este detalle que voy a hacer referencia ahorita. La primera palabra de este libro se escribe así como lo vemos aquí, ¿no? Pero tiene la particularidad de que la última letra, que es una Aleph, está más chiquita que las demás letras, más chiquita de lo normal. A eso se les llama la Aleph dañada. La Aleph dañada. Está más chiquita de lo que debería estar, ¿no? Para poder comprender este concepto de la Aleph dañada, tenemos que conectarnos con otra parte de la Torá donde la Aleph también está modificada. Y eso lo encontramos en el libro de Crónicas, capítulo 1, primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, donde nos habla de la genealogía a partir de Adán. En ese versículo solo aparecen estas tres palabras: Adán, Set y Enos. Y vemos aquí la palabra Adán. Esto está al revés, ¿no? Debería estar Adán aquí, Set y Enos, ¿no? Lo puse al revés, pero Adán tiene la particularidad de que la primera letra, que es la Aleph, está escrita con una Aleph más grande de lo normal. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Adán, cuando Dios lo creó, tenía una perfecta comunión con Dios. Tenía una relación íntima con Dios. La Aleph no estaba chiquita, estaba grande. La Aleph representa a Dios. Dios era su Señor. Y él conocía la verdad de Dios, porque Dios le hablaba directamente. Y Dios, por ejemplo, le dijo a Adán que de todos los árboles podrá comer que hay en el huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él conocía la verdad de Dios. Dios era su Señor y él tenía perfecta comunión con Dios. Pero cuando llegamos al libro de Vaikra, después que él peca, esa relación con Dios se dañó. O sea, la Aleph de Adán fue dañada. Y aquí estamos en el libro de Vaikra tratando de acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para restaurar la Aleph. Vamos. Sí. Son nombres que en este capítulo están. En este versículo, Adán, el siguiente descendiente después de Adán fue Set. Porque Abel, estaba Caín y Abel, pero Abel murió y Caín fue castigado. Entonces, el siguiente descendiente a través del cual iba a venir el Mesías es Adán, después Set y después Enos. Es lo que dice ahí primero.
Primera de Crónicas 1. Ok, entonces el objetivo de Dios es que restauremos la relación con Él, que se restaure la Aleph. Miren cómo dice, fíjense que yéndonos a Bereshit, Adán conocía la verdad y Hashem era su Señor. En Génesis 2, versículos 16 y 17, Tatiana, ¿puedes leernos? Y ordenó Hashem Elohim a Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, entonces, esto es la verdad de Dios, que Adán conocía. Dios era su Señor, pero el día que él desobedeciera, iba a morir, porque entonces Dios iba a dejar de ser su Señor y se iba a convertir ¿en qué? En su juez. Y el día que Adán cambiara la verdad de Dios por la mentira, iba a morir. Ok, ¿qué sucedió luego en el capítulo 3, versículos 1 al 3? Juanita, ¿puedes leernos, por favor? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Ok, vamos a hacer un comentario ahí. Esto es una mentira, porque Dios no dijo que no podían comer de ningún árbol. Al contrario, Dios había dicho a Adán que podía comer de todos los árboles, excepto de uno. Ya fíjense que la serpiente cambió la verdad por una mentira. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Ajá, continúa, Juanita. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios. Ok, un comentario ahí. Ya ahí Eva cambió la verdad también, porque el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida, y de ese árbol sí podía comer. Entonces ya Eva corrigió a la serpiente, pero ya hizo un cambio, ¿no? Continúa, Juanita. No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ni lo tocaréis. ¿Cuándo dijo Dios esto? Nunca. Dios no le dijo a Adán que no lo podía tocar. Dios le dijo que no podía comerlo, mas no le dijo que no lo podía tocar. Entonces, vemos, o sea, tenemos que entender que Adán representa a la humanidad también, y en ese momento la humanidad estaba constituida por Adán y por Eva. Por lo tanto, cuando Eva cambia la verdad por la mentira, está la humanidad cambiando la verdad de Dios por la mentira. ¿Ok? Entonces miren qué bonito es el hebreo y cómo Dios se nos revela de manera tan extraordinaria. Así se escribe Adán, así se escribe la palabra verdad, y así se escribe Adonai, que significa Señor mío. Adonai significa Señor mío. Todas comienzan con Aleph. ¿Qué pasa si yo le quito la Aleph a Adán? Me queda la palabra Adán, que significa sangre. ¿Qué pasa si yo le quito la Aleph a la palabra verdad, que es Emet? Me queda la palabra Met, que es muerte. ¿Qué pasa si yo le quito la Aleph a mi Señor, al Señor mío? Me queda la palabra Dani, que significa mi juez. Entonces, cuando Adán o la humanidad cambió la verdad por la mentira, Dios, su Señor, se convirtió en su juez. Al cambiar la verdad por la mentira, vino la sentencia de muerte. Y para que sea, tenía que derramarse la sangre. O sea, Adán tenía que pagar con su propia vida por dañar la Aleph. ¿Entendemos esto?
Ok, qué interesante, qué hermoso. Ahora vamos entonces con esta pequeña introducción, vamos a comenzar. ¿Me repites un minuto más la sangre? ¿Qué quiere decir? O sea, Adán, cuando quitó a Dios de su vida, queda la palabra sangre. Correcto, ¿y qué significa? Es como decir, las personas hoy en día que no tienen a Dios son como animales. Tienen sangre, tienen carne, pero están desconectados de Dios y están condenados, separados de Dios. Entonces, al quitar a Dios de nuestras vidas, nuestra sangre es derramada, nos conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en nuestro juez. Ok, comenzamos entonces con el libro de Vaikra, capítulo 1, versículo 2, o continuamos, porque ya habíamos leído el versículo 1. Mi amor, ¿puedes leerlo, por favor? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando algún Adán acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales del ganado o del rebaño, acercarán su ofrenda. Ok. Hay dos formas de decir hombre en hebreo. Una es Adán y otra es Ish. Aquí perfectamente se puede haber usado la palabra Ish, ¿no? Pero la palabra que se utiliza es Adán. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la ofrenda que Él hizo, o Él realmente su plan, es que toda la humanidad tenga la oportunidad de acercarse a Hashem. Todos por igual. Y aunque el pueblo de Dios es uno solo, cualquier familia de la tierra podía acercarse mediante la ofrenda correcta y ser parte del pueblo de Israel. Por eso, en vez de aparecer la palabra Ish, que nada más hablaría en ese momento del pueblo de Israel, aparece la palabra Adán, que habla de todas las naciones de la tierra que tienen el chance, la oportunidad de acercarse a Dios. La palabra ofrenda viene de la palabra hebrea corbán. Adelante, hija. Que también me imagino, no sé, se me acaba de ocurrir que utilicen Adán también como para hacernos pensar de por qué estamos alejados. Estamos buscando una forma de acercarnos, pero en el momento que nos alejamos fue en el momento que es correcto, el pecado. Porque Adán dañó la Aleph, y aquí estamos reparando la Aleph. Por eso habla de Adán y no de Ish, ¿no? Ok, la palabra ofrenda es la palabra corbán. Cuando nosotros le damos una ofrenda a Dios, oye, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿realmente Dios necesita algo? Entonces, la palabra ofrenda quizás no sea la mejor, no engloba el espíritu más correcto, pues, de lo que dice la palabra en hebreo, que es corbán. ¿Qué es corbán? Corbán es un cuerpo que puede ser animal o puede ser vegetal. ¿Que sirve para qué? Para acercarnos a Dios. Porque la palabra corbán viene de la raíz karaf, que significa acercarse. Entonces, yo no puedo acercarme al Eterno sin llevar nada que me permita acercarme a Él. Y eso es el corbán. Y hay diferentes tipos de corbán, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, ese corbán es no es una ofrenda, es un cuerpo animal o vegetal que nos acerca a Dios. Entonces, tratemos de sustituir ahí esa ofrenda por corbán, la palabra corbán. Y dice a Hashem, no dice a Elohim. Cada vez que ustedes lean la Torah, se van a dar cuenta que todas esos corbán, que en plural se dice corbanot, se le ofrecen a Hashem, no dice a Elohim, porque Hashem representa la virtud de la misericordia. Los pueblos paganos en general le tenían miedo a los dioses
de que por los castigos y todo ese tipo de cosas, y entonces le ofrecían sacrificios para aplacar la ira. Pero nosotros nos acercamos a un Dios misericordioso, y no como se acercaban los pueblos paganos, a ofrecer un cuerpo para aplacar la ira de ese Dios. No, nosotros no nos acercamos sino a un Dios misericordioso. Ok, ahora vamos a pasar al versículo 3. Estefanía, ¿puedes leernos, mi corazón? Si su holocausto es un corbanot del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante de Hashem. Ok, hay 5 tipos de corbanot. Por eso que la palabra corbanot es el plural, ¿no? Engloba a los 5 tipos. Fíjense que hay algo interesante en esa palabra que nos conecta con Yeshua. La palabra corbanot se escribe así y tiene un valor de gematría de 358. Mashiach se escribe así: la Men, la Shin, la Yod y la Het. Y también tiene una gematría de 358. ¿Qué quiere indicarnos eso? Hey, ya, pero arriba, ya, ¿dónde te daría 458? 300. Claro, pues tienes 300 y 100. Ah, no, porque hay un error aquí. Hay un error aquí. 358. La Resh, fíjate, la Shin vale 300. Y me equivoqué, y la Resh vale 200. Vale 200. Da 358. Gracias por la acotación, porque a mí me gusta. ¿Qué matemática eres? Yo muestro las cosas en detalle para que la gente pueda comprobar las cosas. La Resh vale 200. Entonces, los corbanot apuntan todos hacia el Mesías. Y eso es muy revelador, porque nuestros hermanos judíos que no han reconocido a Yeshua como Mesías no tienen la revelación de hacia dónde apuntan realmente todos los corbanot. Por eso hoy en día dicen que para sustituir los sacrificios, como no hay templo, el servicio de la sinagoga y las oraciones y las bendiciones sustituyen a los sacrificios. Pero es imposible que sustituyan a los sacrificios, porque los corbanot todos apuntan al Mesías realmente. Ok. ¿Qué nos dice el Salmo 46, amor de mi corazón? Por favor. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Ok. ¿Cómo es eso? O parece contradictorio que en el Salmo 46 dice que el Señor no quiere sacrificio ni ofrenda de cereal, que es la minjá, ¿no? ¿Cómo es eso? Si en la Torá estamos leyendo, precisamente ahorita lo que estamos estudiando hoy es que Él está pidiendo cuáles son los corban o los corbanot que Él requiere. Y aquí dice que no lo desea. Tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Todos los sacrificios de los cuales vamos a hablar hoy son una sombra del Mesías. Ya lo venimos hablando anteriormente. Apuntan al Mesías. Por lo tanto, es imposible que sean sustituidos. El Mesías no puede ser sustituido por esos corbanot. Simplemente están enseñándonos cuál es el verdadero significado de esos corbanot. Entonces, ¿qué es lo que el Señor no se puede complacer y satisfacer? Que todos los años se ofrezcan animales y que todo constantemente se esté ofreciendo trigo y cereal para poder satisfacerse Él. La única ofrenda perfecta que verdaderamente Hashem puede satisfacerse es con el Mesías mismo, con el cuerpo del Mesías. Entonces, aquí la palabra que hay aquí es
La cebá es el sacrificio, es la grasa de los animales, y la minja es la ofrenda de cereal. Entonces, aquí en el sacrificio lo que dice es la grasa animal, porque eso se quemaba, y la grasa es lo que le da más sabor y olor a la carne cuando uno la está haciendo en la parrilla. Entonces, realmente lo que satisface a Dios lo vamos a ver aquí en Hebreos 10, 4 al 5, que nos explica perfectamente. Pablo, o quien escribió el libro de los Hebreos, hace referencia a este Salmo 46 que acabamos de leer. Puedes leernos, Juanita, Hebreos 10 del 4 al 5. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar él en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Qué interesante como Pablo parafrasea el Salmo 46, porque fíjense que no lo dijo exactamente igual. Dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Y en vez de decir que ha abierto mis oídos, dice: un cuerpo me has preparado un cuerpo para mí. Cuando Dios, por eso que la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando Dios abre nuestros oídos, nosotros entendemos lo que vino a hacer Yeshua, que es la verdadera ofrenda por nuestros pecados. ¿Entienden? Por eso que Pablo está parafraseando el Salmo 46 y está interpretando que el abrir los oídos es que nos demos cuenta de que Él preparó un cuerpo para el Mesías, que es lo único que puede satisfacerlo a Él. ¿Qué dice el mismo Salmo 40, versículos 7 y 8? Tatiana, por favor. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Tu Torah está dentro de mi corazón. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Yeshua. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso que Yeshua, después que resucitó y habló con los discípulos que estaban en el camino de Maús, cómo se les reveló, empezó a decirle todo lo que estaba escrito de él en la Torah. Entonces, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Él muriera por todos nosotros. Tu Torah está dentro de mi corazón. Ese fue el sacrificio que Él ofreció. Un sacrificio de obediencia, y entregó su cuerpo. Por eso nosotros también podemos entender hoy que la aplicación práctica para nuestra vida puede ser. Es un sacrificio de obediencia, ¿no? Debemos obedecer. ¿Qué dice Hebreos 10, 6 y 7? Mi amor, por favor. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Exactamente lo que dice el Salmo 47. Seguimos leyendo, mi amor. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas, y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú has complacido, los cuales se ofrecen según la Torá. Ni en ellos tú te has complacido, porque Él no se satisface en ellos, en los korbanot, sino en Él, en un solo sacrificio, en singular, o sea, en el perfecto corbán. Continúa leyendo, mi amor, Hebreos 10, 9 al 10. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ofrecida una vez para siempre. Él quitó los sacrificios del templo y estableció el sacrificio de Él. Quitó la sombra para que quedara la realidad, y así ha sido hasta el día de hoy.
Mi amor, continúa leyendo Hebreos 10 del 11 al 12. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Quita lo primero para establecer lo segundo. Nia, ¿puedes continuar leyendo los Hebreos del 13 al 14? Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Tenemos que creerle al Señor con esta promesa. Él nos ha hecho para siempre perfectos a todos nosotros y nos ha santificado. Eso es una promesa que está en pleno desarrollo y por eso estamos nosotros aquí dando testimonio de esta promesa. Esto es una realidad, por lo tanto debemos comportarnos conforme a esta realidad. Continúa, Estefanía, del 15 al 18 ahora. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón, remisión de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Fíjense que el Espíritu Santo nos confirma que el Señor nos ha perdonado los pecados y nos quita toda la culpa. Cuando nosotros vivimos con culpa, es porque no hemos entendido la profundidad del sacrificio del Señor. Y espero que en este breve estudio podamos profundizar un poquito en todo lo que significa la ofrenda del Señor, porque hasta ahora, yo por muchos años vi eso de una manera muy simple, simplemente el Señor murió y perdonó mis pecados, ¿no? Pero no es tan simple, eso es verdad, pero no es tan simple, es mucho más amplio que eso. Entonces, y eso lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas en la medida en que nosotros no vivamos ya con culpa. Continúa, Nia, versículos 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Ok, el velo es su carne, el velo se rompió y Yeshua murió, y cuando Él murió hizo un camino, se abrió un camino para nosotros para poder acercarnos a Dios. Y es un camino que es un camino vivo. Tatiana, ¿puedes leernos el versículo 21 y 22, por favor? Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Quién lo purificó? El Señor. ¿Quién nos dio una nueva conciencia? El Señor. Entonces nos podemos acercar, y de eso se trata esta parashá. Por eso les decía, el Corbán viene de Karaf, que significa acercarse. Acerquémonos pues, como lo estamos haciendo hoy, con un corazón sincero. Eso es lo que nos corresponde hoy en día. Con sinceridad, con verdad, y teniendo la seguridad de que Dios nos purificó la conciencia y nos lavó. Ok. Juanita, ¿puedes leernos el 23 al 25? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Juanita, por eso te felicitaba en el día de hoy, porque fíjate que sin saber exactamente, probablemente de lo que íbamos a hablar, habla de cómo debemos acercarnos sino con un corazón sincero, con plena certidumbre y sin dejar de estimularnos en amor en todo momento. Aquí estamos estimulándonos en amor, estamos congregándonos alrededor del Señor.
estamos exhortándonos los unos a los otros. Eso es lo que nos corresponde en el día de hoy. Y qué bonito que Dios hace que las porciones que Él tiene preparadas para cada Shabbat tocan aspectos de nuestras vidas cada Shabbat, ¿no? Entonces fíjate que qué bonito. Ok. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Mi amor, por favor. Y Samuel dijo: se complace Hashem tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Hashem. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado porque no seas rey. Para que no seas rey. Para que no seas rey. Saúl fue desechado porque Saúl desechó la palabra de Dios. Pero bendecimos al Señor que no nos ha desechado a ninguno de nosotros aquí, porque nosotros estamos aquí prestando atención para obedecer su palabra. Entonces, clave. Hoy no hacemos sacrificios de animales, pero ¿qué es lo que nos corresponde? Obediencia, que es mejor que el sacrificio del animal. Y prestar atención, escuchar con la intención de obedecer. Ok, ahora vamos a pasar entonces, después de esta primera parte, vamos a ver un poquito más en detalle los 5 tipos de korbanot, de los cuales nos habla aquí el Levítico. Cada capítulo habla de un tipo de korbanot, ¿no? Primero vamos a ver el olá, que es que muchas veces traducido como holocausto, ¿no? El olá es una ofrenda que es voluntaria de un animal macho de 1 año sin defecto y que es del todo quemada. Olá significa elevación, por eso que cuando es del todo quemada sube como un olor fragante para Dios. El segundo capítulo habla de la minjá, que es una ofrenda de harina de trigo, no puede tener levadura, y esa ofrenda o ese corbán se mezcla con aceite, con incienso y sal. El tercer capítulo nos habla de los shelamim, que es la ofrenda festiva de paz, que es una ofrenda que tradicionalmente se compartía con la familia, con los amigos, donde todos alababan a Hashem por su generosidad, ¿no? Y también con los sacerdotes, por supuesto. El cuarto capítulo habla de Hatá. Hatá, que es la ofrenda por el pecado involuntario. Por el pecado involuntario. Hatá viene de la palabra het, que significa pecado. Y por último, el capítulo 5 habla de la ofrenda Asham, que es la ofrenda por la culpa y la iniquidad, producto también de los pecados involuntarios. ¿Ok? Entonces vamos a la primera ofrenda, que estamos hablando del capítulo 1. Vamos a leer, Tatiana, por favor, desde el versículo 3 y 4 de Vaikra 1, Levítico 1. Si un corbán es un olá del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer reconciliación por él. En algunas versiones, esta palabra reconciliación, que yo la resalté aquí, viene del Strong 7722, que es la palabra kafar. Significa expiación, reconciliación, expiar para cubrir, para expiar, condonar, cancelar. Fíjense, nosotros tenemos diferentes etapas en nuestra relación con Dios. En la primera etapa, el Señor nos perdona y nos reconcilia con Él. Pasa por alto todos nuestros pecados, todos, voluntarios e involuntarios. Pasa por alto todo. Y eso produce, nos capacita para poder ser parte de su pueblo y para poder empezar a entablar una relación con Él. ¿Ok?
Después empieza a dar una serie de detalles de que en el capítulo 1 hay diferentes tipos de animales. Aquí está hablando primero del novillo, pero también puede ser un cordero, un carnero, ¿no? O puede ser incluso una ave, porque depende de la capacidad adquisitiva que tenían las personas. Si no tenían casi dinero, bueno, podían ofrecer incluso un ave. Y el que menos tenía, pues ofrecía una ofrenda cereal, ¿no? También. Y eso debía ser degollado el animal y después debía ser cortado un pedazo y se le colocaba sobre el altar con leña. Y por último, vamos a ver qué dice el versículo 9, Estefanía. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como olá encendido de fragancia agradable para Hashem. Ok. Todo por completo era quemado, no, nadie comía de esa ofrenda, nadie. Entonces el olá es un corbán del todo quemado, es una ofrenda de elevación. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre este corbán. Juan 19:30 y Lucas 23:46. Juanita, por favor. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es la ofrenda de reconciliación. Yeshua se entregó por completo y dijo: consumado es. La ofrenda de olá se consumía por completo, se quemaba por completo. Y el Señor entregó su espíritu cuando murió. Esto está relacionado con esa ofrenda, la de reconciliación. Vamos ahora al capítulo 2 de Levítico, que habla de la minjá, que es un corbán que también es voluntario de harina. Fíjense lo siguiente, regresando al corbán olá que nos reconcilia con Dios. Dios no obligó a nadie a que le diera la ofrenda para la construcción del tabernáculo, que tenía que ser de corazón. Solo era obligatorio cuando era el censo, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Yeshua, nadie nos puede obligar. Y nosotros vemos, a veces nosotros predicamos de una manera tan agresiva la palabra que las personas se sienten como si lo estuvieran presionando y obligando a algo, y eso produce rechazo. Porque nada obligado, o sea, no podemos convertirnos al Señor y aceptar al Señor obligado. Eso es una ofrenda voluntaria de cada persona. Ok, capítulo 2, la ofrenda minjá, que es un corbán voluntario también de harina. ¿Qué dice Juanita, por favor, en el versículo 1 y 2? Cuando alguien ofrezca una minja de cereal como ofrenda a Hashem, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de fragancia agradable para el Hashem. Ok. Esa ofrenda se agarra un puño, o sea, de todo lo que traía, que eran como 5.1 litros, entre 2.5 y 5.1 litros, el equivalente a la cantidad de harina de trigo. El sacerdote agarraba un puño y eso era lo que quemaba por completo. El resto era para el sacerdote. Y ese se ligaba con aceite y con incienso. Y más adelante vemos también que con sal cuando se cocinaba. Hay 5 ofrendas de minjá en ese capítulo. 5 formas diferentes de prepararla. Una es cruda y otras 4 más diferentes formas de prepararla. Y eso merecería un estudio completo nada más de este tipo de ofrendas. Pero no podemos sino pasarlo así por encimita, ¿no? El hecho es que se mezclaba con aceite. El aceite representa la unción del Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Se mezclaba también con incienso.
¿El incienso representa qué? ¿Quién sabe lo que representa el incienso? Las oraciones. Las oraciones. Eso nos lo aclara en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el Salmo 141:2 para que comprendamos un poco más sobre esta ofrenda. ¿Puedes leernos, mi amor, lindo? Oh Hashem, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la minjá de la tarde. Hashem, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Ok, fíjense que está hablando de la oración, está hablando del incienso. Ahí vemos que la oración está relacionada con el incienso. Y el alzar mis manos, cuando nosotros alzamos las manos, formamos la letra Shin. Y la letra Shin es del Shaddai, que es el Todopoderoso, ante el cual nosotros nos rendimos. Cuando viene un ladrón y nos apunta, ¿qué nos dice? ¡Arriba la mano! ¿Y qué hacemos nosotros? Nos rendimos porque si no nos puede matar. Bueno, nosotros nos podemos rendir a Dios, nos debemos rendir a Dios voluntariamente, porque Él es la autoridad máxima y no nos viene a matar, nos viene a salvar, porque ya estábamos muertos. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios con el aceite, con el poder del Espíritu de Santidad, levantando nuestras manos como una minjá, como la minjá de la tarde. ¿Se acuerdan que les dije que había el sacrificio continuo? Sacrificio de un cordero en la mañana, y ese sacrificio del cordero se acompañaba con la ofrenda de cereal también, que era también quemada. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, la hora novena, el sacrificio de la tarde, también con su minjá de la tarde, ¿no? Y entonces todo el día y toda la noche siempre estaba de continuo ardiendo el sacrificio. Tanto el olá, que era el cordero que se quemaba por completo, que lo vimos en el capítulo 1, como la minjá, que lo estamos viendo ahorita en el capítulo 2. Todo el tiempo de continuo estaba ardiendo. Porque la palabra dice orar sin cesar, ¿no? Continuamente, ¿no? Elevando nuestras peticiones al Señor. Entonces la minjá la relacionamos con la oración, con la entrega total, las manos levantadas y con la llenura del Espíritu de Santidad. Tenemos que orar en el Espíritu. No como yo oraba antes: Señor, si tú me permites ganarme la lotería, yo te voy a dar el 10% de lo que me gano. Eso yo estaba orando, pero no con el Espíritu de Santidad. En el libro de Números, capítulo 28, del versículo 1 al 4, Estefanía, puedes leerlo, habla sobre esa ofrenda continua que se ofrecía. Después habló el Señor a Moisés, diciendo: ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor: 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. ¿Se acuerdan que estábamos cantando la canción? Eres la voz que en la mañana hasta el atardecer, es la adoración, que yo lo estaba relacionando con todo esto y estaba extasiado. ¿Qué sigue diciendo? Sigue leyendo, mi amor. Y como minjá de cereal, 1/10 de un efá de flor de harina, mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite batido. Es un olá continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida a Hashem, y su libación será la 4ª parte de un hin por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada a Hashem, y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, como una ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás, ofrenda encendida, aroma agradable a Hashem. Amén. Ahora fíjense lo siguiente, ¿no?
¿Qué dice Hechos 3:1? Perdón, Juanito, perdón, pero estaba concentrado. Somos supremamente obedientes. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Ok, fíjense, estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Bueno, todavía el templo estaba de pie, pero ya Yeshua había muerto y había resucitado. ¿Y en qué momento se estaban acercando a ellos? A la hora 9. ¿Cuál es la hora 9? Las 3 de la tarde. La hora que fue, digamos que murió Yeshua, como la ofrenda de la tarde, que era la hora de la oración. La gente iba al templo, estaba la ofrenda del cordero de continuo, se ponía el segundo cordero, se echaba la flor de harina y se oraba. Y en eso se encuentra un hombre cojo de nacimiento. Y el hombre le pidió limosna a Pedro y a Juan en la entrada del templo, porque él se puso estratégicamente, como en Venezuela. Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia católica, es muy común que en los templos estén personas con problemas así, paralíticos, mudos, ciegos, cojos, pidiendo limosna. Entonces fíjense, vamos a continuar la historia y aquí vamos a ver, o sea, que en esta historia que vamos a leer, vamos a ver todos los tipos de ofrendas, los 5 tipos de ofrendas, aunque todavía no hemos tocado la ofrenda de Hatá, que es el pecado. El tercer capítulo les dije que habla de la ofrenda de paz, el cuarto capítulo habla de la ofrenda por el pecado y el quinto capítulo habla de la ofrenda por la culpa. En esta historia vamos a ver las 5 ofrendas. Vamos a seguir leyendo. En esta primera vemos la ofrenda de el Olá y el Minjá. ¿Por qué? Porque iban a la hora 9, a la hora de la oración, cuando se hacía esa ofrenda en el templo. Seguimos leyendo la historia, versículos 4 al 8, mi amor, por favor. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ok, esto nos lleva al tercer tipo de ofrenda. El tercer tipo de ofrenda es la ofrenda de paz, porque es una ofrenda de alabanzas a Dios, y es una ofrenda festiva. Yo no sé si ustedes a veces, mira, vamos a hacer una fiesta, ¿vale? Vamos a hacer una parrilla, por ejemplo, ¿no? En el campo, en el llano venezolano, bueno, vamos a matar un toro y nos lo comemos y hacemos una fiesta, ¿no? Con esa imagen podemos trasladarnos a esa época, y las ofrendas de paz eran una ofrenda voluntaria, donde era festiva y donde se mataba al animal y se compartía con los familiares, con los amigos y con los sacerdotes. Y era una ofrenda de alabanza, de agradecimiento a Dios. Fíjense que cuando los Juan y Pedro, o Pedro y Juan, ven la necesidad del hombre, les está pidiendo plata, él no le está pidiendo que lo sane, le está pidiendo limosna. Y Pedro y Juan no tienen limosna, pero lo que tienen se lo dieron. O sea, en el tema de las ofrendas, nadie tiene excusa. El que no podía traer un cordero, podía llevar una palomita. El que no podía llevar un toro, podía entregar un poquito de harina. Todos tenían la capacidad de entregar.
Pedro y Juan no tenían, pero lo poquito que tenían lo entregaron. Lo poquito que fue, sé sano en el nombre de Jesús, de Yeshua. Imagínense. Y fue sano. ¿Y qué hizo inmediatamente? Entró a celebrar al templo el cojo, ofrenda de paz. Y empezó a caminar, a saltar y a alabar a Dios. Con Pedro y con Juan y con los sacerdotes y todo. Esa es la ofrenda de paz. Seguimos con la historia. Tatiana, ¿puedes leernos por favor versículos del 9 al 12? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabían que él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto Pedro, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ok. Yo quiero que nosotros nos llevemos de esta enseñanza una aplicación práctica para nuestras vidas, tomando como ejemplo esta historia. Pedro y Juan iban al templo para la ofrenda de la olá, del todo quemada, y la minjá, la de cereal, a la hora novena, a la hora de la oración. Y aprovecharon la oportunidad de darle la sanidad al cojo. Eso generó que el cojo fuera, o que era cojo, el ex cojo, fuera a hacer una ofrenda de paz, a celebrar con todas las personas que estaban ahí. Cuando se reunieron todas las personas, eso le dio la oportunidad a Pedro de predicar la palabra. Y fíjense cómo se desarrollan y se hilan todos los acontecimientos. Seguimos con la historia. ¿Qué dice desde el versículo 13 al 16, Juanita, por favor? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarle en libertad. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, en su nombre le ha confirmado. Así que la fe por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ok, él está reconociendo que no fue Pedro ni fue Juan, no son ellos los que le dieron la sanidad a ese cojo, como para que los ensalcen a ellos. Es el poder de Dios y su misericordia expresado a través de Yeshua. Eso es extremadamente importante, darle la gloria a Dios. Y les está hablando con la verdad. No les está endulzando la cuestión para que la gente no se ofenda ni nada. Les está diciendo la verdad. Ustedes, aunque ellos no fueron los que a lo mejor directamente intervinieron en la muerte de Yeshua, pero indirectamente sí, ustedes fueron los responsables de la muerte del santo y del justo. No tenemos que tener temor de decir la verdad. Sí tenemos que saber cómo decirla y en el momento apropiado. Ese era el momento apropiado para decirles todo eso. Ok, ¿qué sucedió después? Mi amor, por favor, versículos 17 al 19. Y ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Aguanta ahí. El capítulo 4 de Levítico habla del pecado, de la ofrenda hatá, que son los pecados por ignorancia. Por ignorancia. Si leemos bien el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que eran por los pecados por ignorancia. Y primero empezaban los sacrificios de la autoridad más alta a la autoridad más baja. Primero los pecados de ignorancia del sacerdote, los pecados de ignorancia de los ancianos, los pecados de ignorancia de los jefes, y después los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando nosotros recibimos al Señor, hemos sido perdonados por todo, por los pecados voluntarios e involuntarios.
Pero después que ya somos parte del pueblo de Dios, constantemente nosotros estamos pidiendo el perdón a Dios. Debería ser por los pecados de involuntarios. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, no amamos hacer lo malo, no practicamos el pecado, pero nos equivocamos involuntariamente. Y si nos equivocamos involuntariamente, ahí tenemos a un abogado al cual nosotros podemos acudir y el que nos va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Tenemos que tener confianza en eso. Pero tenemos que tener conciencia de que nosotros ya no pertenecemos al pecado ni lo practicamos. Si nos equivocamos es involuntariamente. Ok. Continúa, mi amor. Como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Ok. Cuando dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, está hablando de el Corbán Hatá, que son los pecados por ignorancia. Después que ya somos pueblo y somos hijos de Dios. ¿Ok? Ya llegamos al capítulo 3 de Levítico aquí. Capítulo 4, perdón. Los pecados Hatá por ignorancia. Continuamos la historia, Estefanía, mi amor. Hechos 20 al 23. Y él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Porque Moshe en verdad dijo a los padres: Hashem vuestro Elohim os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Y será que toda alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yeshua es ese profeta prometido y es el Corbán prometido. Y aquí vuelvo a hablar lo que dije cuando estábamos con los alabanzas. ¿Por qué un cuerpo? Para poder acercarse Dios a los hombres, el hombre a Dios. Porque tenían que ser transferidos los pecados. Y la manera legal de ser transferidos los pecados era poniendo, no solamente degollando al animal, sino poniendo las manos en su cabeza. Y Yeshua fue muerto. Y las manos se pusieron en su cabeza en el momento que lo coronaron con la corona de espinas. Ahí, en ese momento, los pecados de toda la humanidad y de toda la creación fueron transferidos al Mesías. Entonces Yeshua, el profeta prometido y el Corbán prometido. Y llegamos a la parte final de esta historia. Mi amor, puedes leernos versículos 17 al 19 de Hechos 3. 17, 19, 24, 26. Perdón, del 24 al 26, perdón. Sí. Y todos los profetas, desde Samuel y en adelante, ¿cuántos han hablado? También han predicho estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Elohim, habiendo resucitado a su hijo Yeshua, le envió para que os bendijese, al convertirse cada uno de su iniquidad. Ok. Iniquidad, maldad, es vivir sin Torah. Y esto representa el capítulo 5 de Levítico, que es el Corbán Hashan. Hashan significa culpa. ¿Por qué? Por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Cuando
Cuando nos convertimos en nuestra maldad o en nuestra iniquidad, el Señor quita la culpa de nuestra vida. Entonces vemos como en esta maravillosa historia, y también hace referencia al profeta Samuel. ¿Se acuerdan que en la lectura de los profetas leímos al profeta Samuel? ¿Quién lo leyó? ¿Lo leíste tú, Juanita? El profeta Samuel. Que el profeta Samuel le dice a Saúl, mira, en las ofrendas, en los animales y todo, no me he complacido, sino... Bueno, aquí hacen referencia a esto. Y a la última Corbán, que es el Corbán Asham. ¿Qué dice Isaías 53, del 4 a 5, Juanita, por favor? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fíjate que habla de las transgresiones, que son los pecados, de la culpa y de la maldad, y habla de la paz. Todo, él representó todos los Corbán. Vamos a hacer un resumen de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Número 1, nos reconcilia con Hashem, nos salva, nos convierte en hijos de Dios. Número 2, establece un canal de comunicación mediante la oración de agradecimiento, que vendría siendo la ofrenda minjá. Número 3, nos da la paz que podemos expresar mediante la alabanza y la oración, así como hizo el Cosmo, que fue sanado. Que recuérdense que cada uno de estos puntos es cada capítulo del Levítico que estamos viendo hoy, ¿no? 3, capítulo 3, nos da la paz que podemos expresar mediante la alabanza y la oración, que es lo que estamos haciendo hoy cuando estamos alabando y danzando al Señor. Número 4, nos limpia continuamente de nuestros pecados involuntarios. Ya no nos puede limpiar de los pecados voluntarios, sino de los pecados involuntarios, porque cuando nos perdonó los pecados voluntarios, aquí cuando nos reconcilió. Y eso es una sola vez. Y número 5, elimina la culpa de nuestras vidas, quitando la maldad y la iniquidad. Entonces, podemos ver en este resumen que no es tan sencillo como que simplemente murió y nos perdonó. Es un trabajo mucho más profundo. Por eso hay gente que a veces, en algún momento, confieso que yo llegué a hacer cosas con esto en la mente. Bueno, yo hago esto y después le pido perdón a Dios y Él me perdona. Terrible. Eso reflejaba en ese momento de mi vida como creyente, reflejaba la profunda ignorancia y una rebeldía en contra de Dios. Decir, voy a pecar conscientemente porque yo sé que si después le pido perdón a Dios, Él me perdona, es una iniquidad, es como retar a Dios, o sea, es algo muy malo. Entonces, pero lo que Dios hace después que nosotros lo conocemos realmente conocemos la dimensión de lo que significa el perfecto Corbán que es Yeshua Mashiach. Y entonces finalizamos, Yeshua es nuestro perfecto Corbán que nos perfecciona y nos santifica. Shabbat shalom. Shabbat shalom.